pensamos que si la ONU no puede hacer nada, ya nadie puede hacer nada. ¿Qué influencia tienen en la convivencia internacional? Las sanciones internacionales buscan advertir a un Estado infractor del derecho internacional sobre las reglas y que se someta a ellas. Habría que considerar para quién es justicia y para quién representa una presión de poder político. Está hablando de países, eso no me corresponde. El derecho internacional somos todos los ciudadanos y yo creo que mediante los mecanismos alternativos se puede llegar a solucionar desde los ámbitos internacionales hasta los particulares. Pero el principal afectado sería las personas que integran ese Estado. Conozco muchos abogados que me dicen, ¿por qué mecanismos alternativos nos vas a quitar el trabajo? Y la verdad es que no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa En el Tribunal Radio, el cual realiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en coordinación con Cadena Vive FM. Quédate con nosotros porque vamos a tocar un tema relacionado con los mecanismos alternativos para la solución de controversias y su influencia en dinámicas internacionales. Y para ello está con nosotros Mayra Alejandra Sánchez Pavón. Mayra, bienvenida a En el Tribunal. Es un gusto que estés aquí para que nos platiques qué sucede con las dinámicas internacionales y qué relación tiene con los mecanismos alternativos. Realmente estoy agradecido por eso. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Antes de iniciar la entrevista, ¿nos podrías comentar acerca de tu trayectoria profesional? Claro, le agradezco mucho y principalmente soy licenciada en Derecho. Me he desarrollado en ámbitos desde lo penal hasta los mecanismos alternativos. He estado en la Clínica Penal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Fiscalía del Estado, en el área de mecanismos alternativos. He tenido la oportunidad de hacer una estancia internacional en la Universidad del Bosque en Colombia. Actualmente me encuentro en el proceso de selección para hacer un máster en España en estudios internacionales. He tenido la oportunidad de representar a mi universidad en MUTs internacionales en la Universidad Católica de Perú, en la Universidad de Estados Unidos de San Diego y todo esto relacionado a los mecanismos alternativos y al área internacional. Pues qué interesante, realmente tienes muy buenas credenciales y quién mejor que tú para hablarnos sobre derecho internacional y mecanismos alternativos para la solución de controversias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que por parte de usted, de la doctora Amalia y del doctor David, es que jóvenes como yo tenemos la oportunidad de llegar a espacios como este y querer superarnos cada día más. Bien, excelente mensaje y sobre todo para el auditorio que nos esté escuchando, si quieren saber qué es el derecho internacional, cuáles son sus alcances, quiénes son las partes involucradas y desde luego la presencia de estos mecanismos alternativos para la solución de controversias, pues los invitamos para que se queden en este programa. Mayra, un tema obligado es que nos digas qué es el derecho internacional. Claro, doctor. Pues principalmente partimos de dos vertientes. El derecho internacional se divide en dos ramas, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. En esta ponencia que me está invitando a hacer voy a hablar acerca del derecho internacional público debido a que de eso se versa mi investigación, de los alcances de los mecanismos alternativos en las dinámicas internacionales. El derecho internacional es básicamente la ley que regula el deber ser de los estados en el ámbito internacional. Dicta la directriz de cómo se deben de llevar a cabo los diferentes diálogos de la comunidad internacional y busca ante todo... Mayra, respecto a la mención que tú nos acabas de realizar, me llama la atención el hecho de decir estados. Al hablar de derecho internacional, quiere decir, por ejemplo, que el estado de Nuevo León o el estado de Sinaloa está vinculado al derecho internacional, ¿o qué es exactamente eso? Claro, el estado como tal se vincula, pero como bien sabemos en el derecho tenemos distintos nombres. Por ejemplo, en el derecho civil podemos decir que una persona pasa a ser un ciudadano, en el derecho penal pasa a ser un investigado, en el derecho mercantil pasa... Un comerciante, por ejemplo. Un comerciante. Sí. Y en el derecho internacional nuestros actores se llaman estados.
Es decir, México pasa a ser el Estado de México. O sea, el país. El país como tal, que estamos, el territorio. Así es. Muy bien, y esos estados están vinculados a normas internacionales y a eso se le conoce como derecho internacional público. Pero ¿quién crea esas normas internacionales? Es decir, pareciera que si lo situamos en el derecho en México, en el Estado mexicano como país, pues tenemos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, en general el Congreso de la Unión. Pero a nivel internacional, ¿cómo podemos entender esa exposición del derecho internacional? Muy interesante su pregunta, doctor. La verdad es que muchas veces pensamos, pues, ¿cómo se van a regir los diferentes países a nivel internacional cuando nadie tiene mayor poder que otro? Lo que sucede ahí es que tenemos una organización de las Naciones Unidas. Esta organización lo que hizo fue juntar a 194 países, que son los que firmaron la Carta de las Naciones Unidas, y todos ellos se pusieron de acuerdo para poder hacer que ellos se rijan mediante leyes. Como bien conocemos, muchas veces los estados, las personas, cualquier situación, pueden no estar de acuerdo. Lo que sucede ahí es que ellos se arraigan a esa carta para llevar a cabo el deber ser del derecho internacional. Ahora, esa organización de las Naciones Unidas, la ONU, es vinculante para literal todos los estados que existan en el planeta Tierra, o solamente son vinculantes para quienes lo suscribieron, es decir, para quienes de alguna manera reconocen de que, perfecto, tú eres la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué podemos decir sobre eso? Lo que podemos decir sobre eso es que es reconocida y es aplicable para todos los estados firmantes, pero internacionalmente es reconocida. Como por decirlo de alguna manera, no podemos obligar al estado, por decirlo, de Corea del Norte porque él no es miembro. Si bien reconoce a la Organización de las Naciones Unidas como un ente importante a nivel internacional, no se puede regir por tal porque no es un estado firmante. Muy bien. Ahora, me llama la atención que existe ese reconocimiento y esa suscripción o esa firma a la Organización de las Naciones Unidas, y me queda claro que, pues, como en cualquier sector, pues los estados conviven y de alguna manera pues dialogan, tienen por ejemplo tratos comerciales, tratos culturales, económicos, en general una serie de tópicos que cada estado tiene pues ese contacto con otro. Pero ahora, ¿qué influencia tiene, ahora sí pasando al tema de los métodos o mecanismos alternativos para la solución de controversias, qué influencia tienen en la convivencia internacional de estos estados? Porque quizá de pronto pareciera que todo está bien, pero a veces escuchamos en las noticias, existe una guerra en tal lugar, en Medio Oriente por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Lo que sucede es que, como lo mencionan, muchas veces nosotros como particulares pensamos que a nivel internacional todo está bien, que la diplomacia prevalece sobre cualquier situación, y muchas veces hay situaciones de tensión en el ámbito internacional. Un ejemplo plausible de esto lo podemos encontrar en la invasión de Rusia a Ucrania, donde Ucrania invadió territorio ruso, Rusia invadió territorio ucraniano, y lo que sucedió en esa situación fue que Ucrania solicitó al Consejo de las Naciones Unidas que vetaran o que solicitaran al gobierno ucraniano que dejara su territorio. Claro. Es muy interesante porque Rusia es parte de los 5 estados fundadores de la ONU. Entonces reconocieron y firmaron la existencia de la ONU. Básicamente él fue el fundador, él lo hizo junto con otros 5 estados europeos. Pero ¿qué pasa con esa situación? Lo que pasa es que al momento de que Rusia invade Ucrania, Ucrania solicita el apoyo del Consejo de Seguridad. Sí. Rusia usa su derecho de veto. El derecho de veto es algo que nada más tienen esos 5 países, que es que no se puede aplicar ante ellos cualquier resolución que ellos quieran y dejan un estado de vulnerabilidad a cualquier estado. Es por lo cual los estados quedan en un estado de indefensión. Y conforme a la idea principal que estábamos abarcando en ese momento, lo que sucede es que
pues muchas veces nosotros no vemos el trasfondo de esa situación, de esa tensión política. Porque, por ejemplo, tú nos señalabas que en este caso Ucrania pedía pues la intervención del Consejo de Seguridad y pues de alguna forma hubo un pronunciamiento, pero Rusia dijo no puedo o no quiero o simplemente lo veto esa determinación. Y en ese sentido, ¿qué alternativas tendría Ucrania, hablando del mismo ejemplo, para pues lograr un diálogo o propiciar contacto para solucionar ese tema que quizás sea muy complejo políticamente? Lo que se está usando son sanciones internacionales. Estas sanciones internacionales lo que buscan son prevenir al Estado infractor de las normas del derecho internacional. Muchas veces pensamos que si la ONU no puede hacer nada, ya nadie puede hacer nada. Pero lo que muchas veces sucede en el ámbito internacional es, como la ONU no hace nada, los estados particularmente entran en esa situación y empiezan a imponer sanciones. Estas sanciones pueden ir desde las comerciales, las económicas, las militares, y esto se hace con el fin de que se reincorpore o se reestructure ese orden jurídico internacional. Es una especie de presión internacional que ejercen otros estados para de alguna forma disuadir en el caso que nos comentabas de Rusia, sobre pues el que se frene las situaciones que quizá esté generando, en este caso en Ucrania. Exactamente, doctor. Muy bien. Y ahora, ya que sabemos que pues a nivel internacional se pueden presentar estas controversias, estas problemáticas, y que tú nos has señalado el deber ser, ¿qué importancia tienen ahora sí los mecanismos alternativos para la solución de controversias? Porque me imagino, si eso generó alguna controversia internacional, pues difícilmente quieran dialogar, pero ¿cómo utilizar estas herramientas de mecanismos alternativos para propiciar un contacto o comunicación efectiva? Claro, doctor. Pues como bien lo menciona, son situaciones de alta tensión, lo que muchas veces deja en una situación de peligro a los ciudadanos, porque muchas veces lo que sucede con estas sanciones internacionales es que se castiga más al ciudadano promedio que al gobierno o a la sanción que buscan castigar. ¿Por qué razón? Porque estas sanciones van dirigidas, vamos a poner un ejemplo, al ámbito comercial. Claro. Lo que se encarece son los bienes, son los alimentos, son los servicios. Y difícilmente vamos a encontrar un presidente con falta de alimento, con falta de agua, con falta de seguridad. Entonces, es por esta razón que los mecanismos alternativos son tan importantes para para evitar la escalada de conflictos, y también que es una conexión a que los gobiernos quieran dialogar. Me llamó mucho la atención lo que señalabas, porque pareciera que de pronto estábamos hablando única y exclusivamente de entes como estados, países, pero pues no es lo único que existe, sino que dentro de esos estados existen personas, ciudadanos, residentes, migrantes, inmigrantes, etcétera, que pues tienen necesidades de todo tipo, ¿no? Económicas, sociales, culturales, religiosas, educativas, etcétera, ¿no? Y pues realmente el impacto que ellas, que esas personas pudieran sentir respecto a esas acciones internacionales, pues únicamente van a ser ellas, ¿no? Y los gobiernos pues están como que arriba, y las personas dentro de esos gobiernos pues realmente no tienen esa sensibilidad. Entonces, qué interesante lo que comentas. No, sí, claro, doctor. Y más que nada es el hecho de la presión que gestiona esta ciudadanía a través de sus gobernantes, y es eso en relevancia a lo que me comentaba. ¿Por qué o cómo es posible solucionar la controversia ya cuando la tensión está muy fuerte entre los países? Pues es mediante a esta presión que ejercen los ciudadanos que los estados se dan esta oportunidad de dialogar, porque sabemos perfectamente que un pueblo no contento o no satisfecho de la manera en que debe de ser, pues puede ocasionar muchos problemas políticos, desde un golpe de estado hasta una revolución.
es como una especie de implosión, ¿no? Porque existe esa tensión internacional de un estado contra otro, pero al interior de cualquier estado que esté en conflicto, pues tienen estas especies de revoluciones o estos movimientos masivos de la sociedad que van empujando y van reclamando pues aspectos legítimos, ¿no? Como cuestiones muy básicas como por ejemplo el acceso al agua, evitar el desplazamiento forzado, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de cuestiones que pues desde luego representan para el Estado problemas al interior y que se reflejan en que no se solucione lo que en el exterior tenga, ¿no? Ahora, me parece que ya hemos tocado este tema, pero me gustaría preguntártelo expresamente. ¿Las sanciones internacionales realmente buscan justicia o son instrumentos de poder político? Muy interesante su pregunta y un poco complicada. Voy a abordarlo desde dos puntos. En el estricto sentido de la palabra, las sanciones internacionales buscan corregir o buscan advertir a un Estado infractor del derecho internacional sobre las reglas y que se someta a ellas. En la práctica, tristemente, lo que sucede es que son medidas de coerción de los estados a los estados que tienen menor hegemonía global. Un ejemplo de esto los podemos ver en las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a todos los países del mundo. Incluyendo a México. Incluyendo a México, donde ellos buscan ejercer una presión para que se haga lo que ellos digan y si no se hace, hay consecuencias. Y esas consecuencias llegan a ser desde las económicas hasta las políticas o llegando a las bélicas. Muy bien. Entonces realmente habría que considerar si para quién es justicia y para quién representa una presión de poder político. Claramente. Esto de la mano de que el Estado, cuando impone una sanción, muchas veces lo que se ha estudiado del derecho internacional es que son más las situaciones que se derivan de esta imposición de sanciones internacionales desmedidamente dependiendo del carácter de los gobernantes. Podemos encontrar un ejemplo muy claro del gobierno de Barack Obama con el gobierno de Donald Trump. Es muy diferente la forma de solución de estas dos personas y se ve claramente en sus políticas y en lo que transmite su gobierno. El de Barack Obama, en cierta medida, si bien buscaba respaldar los intereses nacionales de su país, los de Estados Unidos buscan que prevalezca el interés de su país frente a cualquier situación. No importa si esta situación deriva en una tercera guerra mundial, que eso sería irnos mucho a una situación un poco pues extrema, ¿no? Pero al final del día estamos viendo las condiciones actuales del derecho internacional y parece lógico que vamos creando una situación que nos está llevando a esa guerra. Claro, porque al final escala a temas pues inusitados, ¿no? Que nadie quisiera estar en una situación así. Creo que la paz mundial, aunque pareciera una utopía, pues realmente es un objetivo que cualquier estado debe perseguir. Y al final de cuentas, pues sería desde luego cuestionable que estas sanciones realmente, lejos de afectar a los estados, afectan más a la sociedad civil, ¿no? Que tiene necesidades básicas que ya hemos estado comentando. Ahora, Mayra, en esa misma línea, y está muy interesante lo que comentas, y realmente no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Que hay detrás de estos conflictos internacionales, pues realmente son las personas. Pero ¿se puede hablar de imparcialidad en organismos internacionales al estar como que vigilando o a la expectativa de lo que pasa en el planeta Tierra? Ojalá pudiésemos hablar de una imparcialidad en el derecho internacional, pero actualmente yo creo que no es posible, debido a dos factores fundamentales. A lo que ya comentábamos del derecho de veto, sí, que pone en una tela de juicio en por qué usted o yo o cualquier persona tiene más derechos que otra. Eso se transforma en el derecho internacional de este estado puede hacer lo que quiera, puede
puede básicamente negarse a una determinación que deriva de una solicitud legítima, ¿no? O sea, de pronto se presentan estas asimetrías de poder entre estados, ¿no? Y un claro ejemplo es lo que tú comentabas al inicio de este programa, en donde Rusia dijo, pues yo lo veto y pues prácticamente háganle como quieran, ¿no? Claro, y eso al final de cuentas pues deja en un estado de indefensión y pone en tela de juicio la imparcialidad de la ONU. Esto agregado a que la ONU es una dependiente de los estados, es decir, la ONU para funcionar necesita de las donaciones que hacen los estados hacia ella para funcionar correctamente. Pero ¿qué sucede cuando estos estados deciden no donar? ¿Se cancelan los proyectos? Ya no hay facilidad para que puedan ejercerse programas que no son beneficiosos para ellos, o al revés, ¿qué sucede cuando muchas veces ellos deciden donar más? Ellos ponen las condiciones o mediante qué situaciones lo hacen. ¿Y por qué un estado que tiene una economía tan grande como puede ser China, Estados Unidos, Rusia, potencias globales, contra estados que son muy pequeños, pues jamás se va a poder comparar una donación de un estado, pongamos un ejemplo en cuestiones de tamaños, de Estados Unidos contra Uruguay? No tienen la misma economía y no pueden donar a la institución lo mismo. ¿Y eso va a privilegiar a Estados Unidos? Ahora, ¿qué garantías debe tener estos organismos internacionales para en realidad que se pues establezca una verdadera imparcialidad? Digo, suena como una aspiración, pero estoy seguro que existen metodologías, que existen como reglas, que no son decisiones arbitrarias. Pero ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Es decir, el tema de la imparcialidad, ¿cómo lograrla desde tu perspectiva? Considero que es algo muy difícil. Muchas veces hasta en el ámbito particular de las personas es sumamente complicado, porque muchas veces tenemos la perspectiva de tú le caes mejor, tú tienes mejor salario. Esos sesgos cognitivos, ¿no? Exactamente, esos sesgos de las personas que piensan pues que esa persona tiene algo que yo no y por eso ella está beneficiada en esta situación. Pero considero que con facilitadores que estén en el ámbito internacional, organismos que no dependan financieramente de las donaciones de los estados, también instituciones que capaciten no tengan quizá al personal que va a resolver o determinar algo. Claro, y más que nada vetar ese derecho de veto. Eliminarlo para que no exista preferencias. Exactamente, ¿por qué hacer una diferencia en el Estado internacional cuando se supone que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones? Yo creo que primero habría que partir desde esa perspectiva de eliminar el derecho de veto, certificar o de alguna manera poder prohibir esos desequilibrios, ¿no? Porque claramente, pues finalmente algún tema importante que corresponda a esos 5 estados que tú has comentado, pues simplemente podría vetarlo y las consecuencias pueden presentarse, pero el principal afectado sería las personas que integran ese estado. Ahora, ya prácticamente estamos encaminándonos al final del programa, pero me gustaría señalar una pregunta y es la siguiente. ¿Los mecanismos alternativos de solución de controversias sustituyen o complementan al derecho internacional? ¿Qué opinas sobre esto? Yo, como fiel pacifista y facilitadora, considero que lo complementan en todos los aspectos. Es decir, no es como dejar de lado el derecho internacional, sino que realmente reconocer su existencia y pues hacer algo. Claro, lo que buscan los mecanismos alternativos no es desprivilegiar un juicio tradicional, no es quitarle la importancia quizá o esa relevancia jurídica. No, sí, eso no es lo que busca. Lo que busca es crear herramientas para solucionar mediante el diálogo. Lo que busca es enseñar a la comunidad internacional
que se puede hablar, se puede dialogar, se puede tener esta diplomacia que al final del día es donde más la vemos, pero donde más falsa nos hace actualmente. Es mediante esta situación que considero que los mecanismos alternativos buscan complementar al derecho internacional más que erradicar o quitar cualquier tipo de litigio tradicional. Claro, porque al final de cuentas pues las reglas existen, pero desde luego existen estas salidas alternas que pues los sujetos legitimados pueden disponer. Mayra, me gustaría que de alguna manera nos des algún mensaje, alguna invitación para la gente que nos esté escuchando, para estudiantes que están como que temerosos del derecho internacional o de los mecanismos alternativos. ¿Qué nos podrías decir? Primeramente, que invitar a mis compañeros a incursionar en esta rama que es el derecho internacional. Muchas veces lo que pasa es que la vemos muy inalcanzable al ser entes, al considerar que tenemos que estar en otros estados para poder llevarla a cabo. Y la verdad es que no, muchas veces lo que necesitamos es gente con conciencia que facilite estas relaciones internacionales. E incluso aquí en México tenemos lo que son diplomáticos, tenemos cónsules, tenemos cancilleres, muchas autoridades que se dedican al ámbito internacional y que no se les da esta visibilidad. También el hecho de los mecanismos alternativos, no sé si es por mi edad, por mi generación, pero conozco muchos abogados que de antaño me dicen: ¿por qué mecanismos alternativos? ¿Nos vas a quitar el trabajo? Y la verdad es que no. Actualmente nuestro sistema judicial está sobresaturado y lo que se busca es soluciones prácticas y resolución del conflicto de la mejor manera para la ciudadanía. Hablando del derecho internacional, muchos pudiesen creer, está hablando de países, eso no me corresponde. Pero como bien lo entablamos en la conversación, el derecho internacional somos todos los ciudadanos. Son nuestros representantes hablando. Claro. Son personas al final de cuentas. Son personas al final del día, y lo que sucede es que ellos ponen el ejemplo. Porque muchas veces nosotros queremos replicar lo que vemos en grande escala. Y si nosotros vemos situaciones de alta tensión, de controversia, de conflicto, de asimetrías, de querer prolongar esta situación de tensión, eso es lo que se va a replicar en la ciudadanía. Así es, a menor escala, pero al final reconociendo que es válida una conducta o una acción así. Exactamente, y lo que busco es simplemente pues transmitir este conocimiento a la sociedad de que un mecanismo alternativo no es, ya ganó él, ya no voy a pelear porque al final las autoridades o cualquier cosa que piensen las personas que significan estos métodos alternativos, lo que son herramientas para integrar la solución de conflictos. Es básicamente privilegiar tu salud emocional, tu tiempo, tu economía, porque al final del día un juicio cuesta, y más que dinero es tiempo, es angustia emocional. Y yo creo que mediante los mecanismos alternativos se puede llegar a solucionar desde los ámbitos internacionales hasta los particulares. Pues qué interesante, Mayra. ¿Quién mejor que tú para hacernos una breve referencia de lo que señalas? Tus credenciales así lo indican. Nos has comentado que has estado en Colombia, en Perú, en Estados Unidos de América, y espero que próximamente seas aceptada en la Universidad de España, que nos ha señalado al inicio de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues yo los sigo invitando para que se queden en la transmisión de los programas que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Cadena Vive FM tienen para ti. Soy Sergio Guerra Torres, hasta luego.